Bueno, a ver, en la clase pasada lo que vimos fueron algunas condiciones o actitudes que facilitan el buen discernimiento. Eso fue lo que vimos. Y vimos que el silencio, la reflexión, la profundidad interior, el amor a Dios, la libertad de espíritu, la sencillez y la humildad, la abnegación y la ascesis, la apertura de conciencia, ayudan. Entonces, ahora vamos a ver algo que se parece, pero que no es exactamente igual. Aquí es, ¿qué hacer? Lo otro eran unas condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que haber para que haya esas inspiraciones? Como unas actitudes. Otra, esto es bastante semejante, pero no es lo mismo, es ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer yo para que haya más inspiraciones del Espíritu Santo? O sea, para que el Espíritu Santo mande más mociones. ¿Puedo yo hacer algo? ¿O todo está en el Espíritu Santo? O sea, ¿qué disposiciones puede haber? Un segundito, ¿eh? Cerré la puerta para que no todo el mundo esté oyendo todo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿yo puedo hacer algo? ¿Qué puedo hacer? Ok. Todo esto que voy a decirles está sacado del libro que se llama En la Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe. ¿Okay? Voy a ver si les comparto también por el chat el libro. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Como les digo, todo está sacado, no es invención mía, todo es de Jacques Philippe. Bueno, en primer lugar, no podemos nosotros, por ningún motivo, dudar que Dios nos va a conceder las inspiraciones que cada uno de nosotros necesitamos para nuestra santificación. De esto tenemos que tener la certeza. O sea, Dios nos va a dar todas las inspiraciones que son necesarias para que yo me pueda santificar. Fíjense lo que dice San Francisco de Sales. Cuán dichosos son aquellos que tienen sus corazones abiertos a las inspiraciones santas, porque jamás faltan a nadie las que son necesarias para vivir santa y piadosamente en su estado y para ejercer religiosamente las obligaciones de su profesión de vida. Entonces, los que tienen abiertos sus corazones a las inspiraciones, jamás les van a faltar las que son necesarias para vivir santa y piadosamente en el estado que cada uno, de vida que cada uno tenemos. Dice, porque así como Dios, por mediación de la naturaleza, da a cada animal los instintos que les son necesarios para su conservación y para el ejercicio de sus propiedades naturales, así también, si nosotros, esto es importante, no resistimos a la gracia divina, acuérdense que a diferencia de los animales, a nosotros Dios nos concedió la libertad. Entonces, Dios no nos va a dar algo que nosotros no queremos. Entonces, si nosotros no resistimos a la gracia divina, nos da a cada uno las inspiraciones necesarias para vivir, obrar y conservarnos santamente en la vida espiritual. Y esto no lo podemos dudar. Si Dios le da a los animales lo que les es necesario para que se conserven, para el ejercicio de sus propiedades naturales, ¿cómo no nos va a dar a nosotros lo que necesitamos si no nos resistimos? Ahí está una cuestión muy importante. Si no nos resistimos a su gracia, nos va a dar todo lo que las inspiraciones que necesitamos para vivir, obrar y conservarnos santamente en la vida espiritual. Entonces, tenemos que tener esta certeza. Dios sí nos da las gracias, sí nos da sus inspiraciones.
Y nosotros, ¿qué podemos hacer para recibirlas? Y sobre todo también, primero para recibirlas, pero también podemos hacer algo para fomentarlas, para que Dios diga, sí, le voy a dar más. Acuérdense como que así tenemos la libertad de no recibirlas. También podemos pedirlas. Entonces, en primer lugar, algo que ayuda definitivamente es practicar la alabanza y la gratitud, dice Jacques Philippe. Lo que más, bueno, esto lo dice Santa Teresita, pero acuérdense que todos estos puntos son de Jacques Philippe. Lo que más atrae las gracias de Dios es la gratitud. Lo que más atrae las gracias de Dios es la gratitud, pues si le agradecemos un bien, se conmueve y se apresura a concedernos 10 más. Y si se las agradecemos con la misma efusión, qué incalculable multiplicación de gracias. Yo tengo la experiencia, inténtalo y lo verás. Mi gratitud por todo lo que me da no tiene límites y se lo demuestro de 1000 maneras. Esto nos dice Santa Teresita. Yo creo que lo podemos entender si lo comparamos con lo que nos puede pasar con nuestros hijos. Si tú le regalas algo a tu hijo y tu hijo lo coge y lo avienta en un rincón, dices, ay, no le vuelvo a dar nada. Pero si lo contrario, tú ves que tu hijo está encantado con el juguete o con lo que le has dado y te lo agradece muchísimo, ay, dices, ay, pues le gusta, le voy a dar más, quiere que le dé más. Entonces, lo que dice, lo que más atrae las gracias de Dios es la gratitud, pues si le agradecemos un bien, se conmueve y se apresura a concedernos 10 más. Y si se las agradecemos con la misma efusión, qué incalculable multiplicación de gracias. Yo tengo la experiencia, inténtalo y lo verás. Esto nos dice Santa Teresita, y ya vemos que fue santa a sus, no me acuerdo, 24 años creo, o 22, no me acuerdo en qué edad murió, pero 22 o 24. Ahora, no se trata de actuar con cálculo, ¿no? Como que sí, pues yo voy a alabar y gratitud a Dios para que Él me dé. No, tiene que ser una alabanza pura, una alabanza que salga pues de la gratitud del corazón y esto es lo que nos va a disponer, ¿no? A de poder recibir más gracias de Dios, más mociones del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, practicar la alabanza y la gratitud. En segundo lugar, desearlas y pedirlas. Jesucristo mismo nos dijo, pedid y se os dará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir y se nos van a dar. Esta debería de ser una de las peticiones que dirigiéramos a Dios con mayor frecuencia. Inspírame en todas mis decisiones y haz que no descuide ninguna de tus inspiraciones. Esto debe ser, o sea, eso lo tenemos que estar, acuérdense, pedid y se os dará. Entonces, Señor, inspírame en todas mis decisiones, y haz que no descuide ninguna de tus inspiraciones. Entonces, esto tenemos que pedírselo a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, pero por supuesto, sobre todo, tienen que pedírselo, Señor, inspírame en estos momentos que sean más delicados, más importantes, en decisiones cruciales, en decisiones importantes, tenemos que pedírselo a Dios, ¿no? Señor, inspírame, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que callar? ¿Cómo debo actuar? Y también creo que tenemos que pedírselas al Señor cuando vemos que pues nuestra vida espiritual está muy estancada, ¿no? Cuando decimos, no, es que estoy estancada, entonces necesitamos algo para vivificar esa vida interior. Y la forma mejor de hacerlos es pedirle, Señor, inspírame.
Bueno, entonces, en segundo, desearlas y pedirlas. En tercer lugar, estar decididos a no negarle a Dios ninguna cosa. Porque, ¿de qué sirve que le pidamos a Dios si después lo que nos dice no lo queremos hacer? Entonces, es importante para poder recibir más gracias, estar decididos a no negarle a Dios pues ninguna cosa. Cuanto mayor sea nuestra fidelidad a lo que Dios nos pide, más Dios nos va a favorecer con sus inspiraciones. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a ser capaces de obedecer a todo lo que Dios nos pida porque somos frágiles. Y ya Dios lo sabe que somos, que estamos hechos de barro, conoce nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Entonces, Él eso ya lo sabe. Entonces, Él sabe que no somos capaces de siempre en todo cumplir su voluntad. Ya lo sabe, lo sabía de sus discípulos, ¿no? De Pedro, vemos cómo Pedro falla, pero vemos que Pedro ama y que quiere no negarle a Dios ninguna cosa, ¿no? Entonces, aunque no somos capaces efectivamente ya en la práctica de obedecer todo, sí podemos tener el propósito, como propósito, el querer no descuidar nada de lo que Dios nos pida, por pequeño que sea. Ahora, esta determinación de no querer negarle a Dios ninguna cosa, tenemos que tener en cuidado de que no se convierta en un escrúpulo, porque eso sería muy malo. Es decir, el demonio se puede servir de este deseo para desalentarnos y entonces estar diciéndoles, tú que querías, ¿verdad? No negar cosas al Dios, mira nada más, qué fácil caes, ni para qué te propones estas cosas. No, o sea, que no se conviertan, por un lado, en un desaliento y que tampoco se convierta en un temor. En el temor, como que estar todo el tiempo como agobiadas para no dejar de lado la voluntad de Dios en nada. Entonces, que esto nos cause también como una cierta angustia para querer en todo momento estar atento y captarlas. Porque esto sería, pues, un engaño, una tentación del demonio. Aquí, lo importante es guiarnos por el amor y no por el temor. Dices San Francisco de Sales, amar la obediencia más que temer a la desobediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que amar las inspiraciones de Dios, que amar su voluntad. Y más, y no él estar como con temor a desobedecer. Cuarto, obedecer los deseos de Dios que ya conocemos. Para conseguir que Dios nos revele, nos manifieste su voluntad a través de sus inspiraciones, pues tenemos que empezar por obedecer esos deseos de Dios que ya conocemos. Acuérdense que habíamos dicho que cada fidelidad a la gracia atrae nuevas gracias. Entonces, si estamos atentos a obedecer esas inspiraciones del Espíritu Santo, esas mociones del Espíritu Santo que captamos, entonces nos vendrán más, en mayor número, esas inspiraciones. Y al contrario, si somos negligentes en cumplirlas, en aceptarlas, pues se corre el riesgo de que cada vez esas inspiraciones, esas mociones sean más escasas. Jesucristo dice en el Evangelio, y como que a veces uno lo lee y dice, ay, pero ¿por qué esto, no? Pero cuando lo pone en este contexto dice, claro, ya entiendo. A todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Y esto se aplica perfectamente a esas inspiraciones. Si
si yo estoy dispuesta y estoy con los brazos, las manos abiertas a recibir, con el corazón abierto a recibir sus mociones, sus inspiraciones, pues Dios nos dará más. Y al contrario, si me cierro, pues entonces a esas poquitas que nos estaba dando, pues también nos las va a quitar porque ve que no tenemos deseo. Entonces, para obtener más inspiraciones, tenemos que empezar por obedecer a las que nos llegan, a las que recibimos. Ahora, conocemos muchas expresiones de la voluntad de Dios, porque a veces uno dice, ay, es que yo no oigo nada, no me doy cuenta de qué es lo que Dios quiere. Espérame, ya verás como sí, hay muchas expresiones de la voluntad de Dios que, sin que sean inspiraciones, sí nos muestran su voluntad. ¿Y cuáles son esas? Los mandamientos, la escritura, las enseñanzas de la iglesia, las exigencias de nuestra propia vocación, de nuestra profesión, todas esas son expresiones de la voluntad de Dios. Aunque no sean inspiraciones, sí nos dice qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, si nosotros buscamos con sinceridad ser fiel en estos campos, pues el Espíritu Santo nos va a favorecer con más mociones, porque va a decir, mira, sí quiere obedecer a Dios, o sea, él quiere más. Quinto, vivir el abandono. Dice Jacques Philippe que quizá la forma de obediencia más importante y más descuidada es la que se podría llamar la obediencia a los acontecimientos. Él dice, ¿no? A fin de cuentas, los sucesos de la vida son la expresión más segura de la voluntad de Dios, porque no corren el riesgo de una interpretación subjetiva. Efectivamente, nosotros podemos engañarnos, ¿no? Ya lo vimos cuando estábamos hablando de los criterios, ¿no? Cómo podemos reconocer y cómo es fácil que uno mismo pueda llegar a engañarse. Hay algo que es pues como muy evidente, muy claro, en el que no hay una interpretación subjetiva, y es pues los acontecimientos que nos están pasando. Entonces, si Dios nos ve que aceptamos con serenidad, de una forma amorosa, lo que de alguna manera se nos impone por medio de las circunstancias, y ve que esto lo aceptamos con un espíritu de confianza filial y de abandono a su voluntad, con certeza va a multiplicar las manifestaciones que son como más personales de su voluntad a través de emociones, inspiraciones del Espíritu Santo que nos va a hablar en el corazón. Y por el contrario, si nos resistimos, si nos endurecemos ante las contrariedades de nuestra vida, esta forma, que es una forma como de desconfiar de Dios, pues va a hacer que como que nos cerremos y no va a permitir que el Espíritu Santo, o sea, nosotros no permitimos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Entonces es importante este abandono. Pero vamos a explicarlo más, porque puede mal interpretarse. Entonces, sí tiene una explicación más larga. Lo que nos impide en gran manera hacernos santos, dice Jacques Philippe, es nuestra dificultad para aceptar plenamente todo lo que nos sucede. Pero este aceptar todo lo que nos sucede, no en un sentido así de fatalismo, que nos haría como pasivos, ¿no? Pues nada, así Dios lo quiere, pues lo acepto y así es. No, sino más bien lo que se pide es un abandono
confiado y total en las manos del Padre, que esto es diferente. No se trata de un fatalismo, no se trata de una pasividad, sino que se trata de confianza amorosa, filial, en las manos de un Dios que sabemos que es Padre. Entonces, yo elijo lo que Dios quiere para mí o lo que Dios por lo menos ha permitido. No me limito como pues, a sufrir y ni modo, así es y lo tengo que sufrir, sino que así libremente yo decido elegir lo que no he elegido, pero que pues se ha dado. Fíjense que pues exteriormente no va a cambiar nada, la situación va a seguir y va a ser la misma, pero interiormente va a cambiar todo, porque esa aceptación que está inspirada por el amor y la confianza nos va a dar una gran libertad. Y también nos tiene que hacer no solo dar una gran libertad, sino que nos ponga en una actitud de actividad, de no pasividad, sino de actuación, de estar más activo, de que Dios pueda sacar un bien de todo lo que me está sucediendo. Tanto de lo bueno, que saque un bien de lo bueno, como que saque un bien de lo malo. Y vamos a seguir explicándolo, ¿eh? Yo sé que todavía no queda totalmente claro. Entonces, decíamos, no se trata de caer en el fatalismo, ni la pasividad, ni decir que todo lo que sucede es voluntad de Dios, porque no todo lo que sucede es voluntad de Dios. Dios jamás puede querer ni el mal ni el pecado. Entonces, no es voluntad de Dios el mal, no es voluntad de Dios el pecado. Muchas de las cosas que ocurren no son voluntad de Dios, no son voluntad de Dios, pero en su sabiduría, que nosotros no entendemos, las permite. ¿Y por qué las permite? Porque nos ha dado la libertad. Y si Él, o sea, para que no hubiera ningún mal, para que no hubiera ningún pecado, pues tendría que quitarnos la voluntad. Y ya que nosotros no pudiéramos libremente elegir. Como Dios nos ha dado eso, no nos lo va a quitar. Y por ese motivo, pues van a haber cosas malas, van a haber pecados y muchos de esos males, de estos pecados, pueden afectarnos a nosotros sin tener nosotros culpa, se puede decir, ¿no? Ahora sí, sin temerla ni deberla, simplemente nos llega. ¿Qué quiere Dios cuando hay un mal, cuando hay algo así? Dios nos pide que hagamos todo lo que podamos, todo lo posible por eliminar ese mal. Pero muchas veces, a pesar de nuestros esfuerzos, pues se nos van a presentar una serie de circunstancias que nosotros no podemos dominar, que no son queridas por Dios, pero que, como decimos, pues las permite porque no le quita a las otras personas ni a nosotros mismos la libertad. ¿Y qué nos invita Dios en estas circunstancias? A aceptarlas con paz, a aceptarlas con confianza, incluso si nos hacen sufrir y si nos contrarían. Entonces, no se trata jamás de aceptar el mal, sino de aceptar esa misteriosa sabiduría de Dios que permite el mal, ya dijimos por qué lo permite, y en esta aceptación, lo que nosotros vamos a estar expresando es esa creencia, esa confianza de que Dios es más fuerte que el mal, que Dios sabe sacar bienes de los males. Y entonces, eso sí lo quiere Dios, que en estas circunstancias de dificultad, de sufrimiento, de acontecimientos dolorosos, nosotros tratemos de cambiarlos, porque Dios, como que les digo, no quiere el mal, no quiere el pecado, pero sí quiere que en medio de esas circunstancias difíciles, nosotros confiemos en Él y creamos que Él es más fuerte que todo mal, que creamos que Dios sabe sacar cosas buenas
de aparentes males o de males en sí mismos. En esto, hay como una forma de obediencia que es dolorosa, pero muy fecunda. Significa que después de que hayamos hecho todo lo que podamos, todo lo que podemos, ante los acontecimientos que se nos imponen a nuestra voluntad, pues vivirlos en una actitud de abandono, de confianza, como decíamos, y una confianza filial en nuestro Padre Celestial. Recuerden, es un Dios bueno, un Dios que me ama, un Dios que sabe que es tan poderoso, que es capaz de sacar cosas buenas del mal. Como dice San Pablo, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Entonces, Dios va a sacar un bien si yo lo amo en esas circunstancias. Y entonces esa contrariedad, esa dificultad, ese sufrimiento, pues tendrá un valor y será meritorio y será algo que yo me lleve para el cielo. Y Jacques Philippe pone un ejemplo, ¿no? Dice, Dios no quiso la traición de Judas. Dios no puede querer el mal ni el pecado. Entonces, Dios no quiso la traición de Judas, pero sí la permitió. Y quiso que Jesús aceptara, ahora sí como hijo, estos hechos. Y no quiso tampoco la cobardía de Pilato, pero sí quiso que Cristo pues aceptara y tuvo que decir, no, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿y qué pasó con estos aparentes males? Esta traición, esta cobardía, pues nos trajeron la redención. Entonces, Cristo muchas veces pues huyó, se fue de Jerusalén, o se escondió, o se pasó, le pedía a la gente que no. Pero cuando ya llegó el momento y Dios quiso, o sea, permitió estas circunstancias, Cristo las acoge y se abandona en las manos del Padre. Y así tenemos que hacer nosotros en las circunstancias difíciles. Espero que con esto haya quedado más claro qué significa este vivir en el abandono. No es ser pasivos, no es ser fatalistas, tampoco es creer que que es voluntad de Dios todo lo que nos pasa, porque no es voluntad de Dios, no es que Dios lo haya querido así, pero pues lo permitió. Y si nosotros en estas circunstancias nos abandonamos en las manos de Dios, se vuelven, si las acogemos, se vuelven meritorias y además de que las vivimos con mayor paz, ¿verdad? Pasan a indicarle a Dios que nosotros queremos cumplir su voluntad, que nosotros queremos vivir no de cara a lo que nos agrada o nos gusta, sino de cara a lo que le agrada y le gusta a Él. Sexto, vivir el desprendimiento. No podemos nosotros recibir las mociones del Espíritu Santo si estamos endurecidos, si estamos apegados a nuestros bienes, a nuestras ideas, a nuestros criterios, etc. Para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, necesitamos una gran docilidad y flexibilidad. Esto, pues, se van a adquirir poco a poco a través de la práctica del desprendimiento. Entonces, nosotros tenemos que estar desprendidas de nuestras maneras de pensar, de nuestras cosas. ¿Para qué? Para poder recibir, porque si yo estoy endurecida, pues imposible que penetre esa inspiración de Dios.
Y aquí fíjense, el aspecto material no es el más importante. Lo que más obstaculiza nuestro avance espiritual es el apego a determinadas ideas propias, criterios, comportamientos que nosotros hemos determinado que son los que corresponden. Entonces, el apego a nuestro propio saber, conste que saber está entre comillas, incluso cuando se trata de unos fines que son excelentes en sí mismos, son quizá este apego es quizá el peor obstáculo a la docilidad al Espíritu Santo. Y este obstáculo es más grave, pues generalmente es inconsciente. O sea, yo no me doy, a menos que me examine, no me voy a dar cuenta que lo que yo estoy es apegado a mis propias ideas. Y acuérdense que, como dice la Escritura, ¿no? Nuestros caminos no son los caminos de Dios. No coinciden la sabiduría de Dios con nuestra sabiduría. Lo que quizá para nosotros es lo correcto, no necesariamente lo es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy impregnados de los criterios del mundo. Entonces, para nosotros quizás va a ser muy importante la admiración del otro, el que los demás nos quieran, el que los demás nos aprecien, quizá podemos estar muy apegados a nuestra propia comodidad, etc. Entonces, es importante, fíjense, en cualquier etapa de vida espiritual en que nos encontremos, que estemos desprendidos de nuestros propios criterios personales, por más bien intencionados que sean. Ahora sí, que como dista el oriente del ocaso, dice la Escritura, como dista el oriente del ocaso, así distan nuestros pensamientos de sus pensamientos. No podemos nosotros igualar nuestro pensamiento al de Dios. O sea, no va a ser así. Entonces, tenemos que estar abiertas, no a nuestro saber, sino al saber de Dios. Séptimo, vivir el silencio y la paz. Acuérdense que el Espíritu de Dios, lo vimos en los criterios, es un espíritu de paz. Y por lo tanto, Dios va a hablar y va a actuar en la paz, nunca en la inquietud ni en la agitación. Además, acuérdense que las mociones del Espíritu Santo son toques delicados, a menos que nos pase así como que Dios nos tumbe en el camino de Damasco, como a San Pablo. Normalmente es un susurro suave, como le pasó a Elías, ¿no? Que que Dios iba a pasar y primero vino un trueno, terremotos, y después vino una suave brisa. Y ahí era donde estaba Dios. Entonces, las mociones del Espíritu Santo no se manifiestan en el estrépito y solo pueden surgir, emerger en nuestra conciencia si existe en ella, si existe en nuestra alma una zona de calma, de serenidad y de paz. Si nuestro interior está siempre ruidoso, agitado, el pobre Espíritu Santo pues va a tener muchas dificultades para poder dejarse oír. Y fíjense que no se trata del silencio exterior, porque lo que importa es el interior. ¿No les ha pasado que estamos en misa, ¿no? Y estás en silencio? Y sin embargo la cabeza está a 1000. No está a 1000 porque vas a tener luego una comida que has invitado gente y estás pensando en que si te falta todavía acabar de preparar X cosa, y aunque estés en silencio, estás en otro lado, ¿no? Y no estás escuchando nada. Entonces, no tratamos de vivir en esta paz, en todas las circunstancias que nos hacen perderla, y que son muchas, como les digo, es que nos hacen perder la paz, pequeñeces. Pequeñeces como que estoy preocupada porque mi hijo no ha llegado todavía.
va a llegar en 15 minutos, pero yo ya estoy preocupada y entonces ya perdí la paz. O que voy a tener un invitado. O que no sé qué voy a regalarle de Navidad a X persona. Yo estoy con ese run en la cabeza. Todas estas cosas pues nos hacen perder ese silencio, esa paz que necesitamos. Y pues va a ser difícil que si estamos con tanto ruido interior, seamos capaces de escuchar la voz del Espíritu Santo cuando quiera hablar a nuestro corazón. Entonces, por eso es importante buscar este silencio, esta paz. Entonces, esta paz va muy unida al silencio, silencio que no se trata de vacío, sino de atención a la presencia de Dios y a la presencia del otro, porque a veces no solo es atención a la presencia de Dios, sino atención a la presencia del otro. Y una espera confianza, es una espera confiada y esperanza en Dios. El ruido, como decíamos, no en el sentido físico, sino en el interno, ese torbellino en el que está nuestro pensamiento, nuestras imaginaciones, todo eso que por lo que nos dejamos atrapar y que lo que hacen es alimentar nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras insatisfacciones, pues le van a dar al Espíritu Santo pocas posibilidades de que pueda expresarse. El silencio, como dice aquí Jacques Philippe, es todo lo contrario de la dispersión del alma hacia afuera. Y por eso todo lo que sea curiosidad, todo lo que sea charlatanería, etcétera, pues son lo contrario y nos van a provocar dispersión. Si yo tengo que estar todo el tiempo sabiendo qué ocurre a mi alrededor y qué está pasando y en el chisme, y difícilmente vamos a tener ese silencio interior. Si queremos escuchar a Dios, tenemos que irnos a nuestro interior y allí es donde Dios habita. Entonces, queremos escuchar al Espíritu Santo, necesitamos ese silencio interior. Acuérdense, no es tanto el exterior, es el interior. Y uno sabe cuando está en oración, cómo cuesta centrarse, cómo cuesta concentrarse y escuchar a Dios, ¿no? Dejar oír a Dios. Octavo, perseverar en la oración. Todo lo que dijimos antes, vamos a poder adquirirla progresivamente si somos fieles en la oración. Es decir, en la oración es donde nos vamos a fortalecer para poder no negarle a Dios alguna cosa. En la oración es donde vamos a adquirir y vamos a comprender que es nuestro bien el abandonarnos filialmente y confiadamente en Dios. Ahí en oración vamos a aprender a amar el silencio y la vida interior. Ahí es donde vamos a poder descubrir lo que pasa en nuestro corazón, eso que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, por eso es muy importante la oración, porque es ese momento en que vamos a nuestro interior y donde es más fácil escuchar lo que Dios quiere. Por eso cuando estamos, por ejemplo, en un trido, en un retiro, cuando damos ejercicios espirituales, como que Dios habla más claro. Y no es que Dios no hable en otros momentos, simplemente que en un retiro sí estamos en una actitud pues más de silencio, como decíamos, de oración, etc. Noveno, examinar los movimientos de nuestro corazón. Si queremos escuchar al Espíritu Santo y ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere, es importante estar viendo qué está pasando en nuestro corazón. Estar como que echarnos un clavado a nuestro interior de vez en cuando. Entonces, se trata de vivir en una disposición habitual de deseo de Dios, de paz, de oración, de atención a lo que sucede en nosotros. Entonces, si
Dios hace surgir en nuestro interior algún movimiento de la gracia, pues que no se pierda, ¿no? Que no se pierda porque no me di cuenta, o por el ruido, o simplemente por otras emociones que nos están demandando nuestra atención, sino que podamos reconocerlo. Entonces tenemos que estar como en esa actitud de atención. Esto va a exigir una cierta, pues, vigilancia, estar de alguna manera examinándonos de vez en cuando y ver qué es lo que nos está moviendo a hacer las cosas. ¿Por qué yo estoy haciendo esto en lugar de esto otro? Esta vigilancia, como dice Jesucristo, vigilad y orad, esta vigilancia nos va a hacer capaces de percibir, pues, los movimientos diversos que existen en nuestro corazón. Algunos de estos movimientos van a ser desordenados, es decir, su origen no va a ser de Dios. Por ejemplo, muchas veces nos sentimos movidos por el temor, por el resentimiento, por la cólera, por la agresividad, o por el deseo de hacernos notar, o el deseo de que los demás nos admiren, o por la sensualidad, etc. Ya vimos que todos estos movimientos no son de Dios. Pero sí es importante estar como vigilantes para ver, ay, espérame, ahorita que me enojé, ¿por qué me enojé? ¿Será de Dios este enojo? No, pues a menos que sea una santa cólera como Cristo cuando echó a los vendedores del templo, normalmente la cólera no es de Dios. Entonces, estas mociones, estos movimientos desordenados, pues pueden proceder o de nuestra naturaleza, que está corrompida, que está herida, pero también puede venir del demonio. Y pues en ese caso se va a tratar de tentaciones. O pueden venir por movimientos buenos, ¿no? Como el deseo sincero de ayudar a alguna persona. Estos movimientos, cuando son buenos, pueden tener un origen natural, porque no todo lo que surge de nosotros es malo, no todo está corrompido. Puede ser entonces un origen natural o puede ser de origen sobrenatural y va a ser el fruto de la gracia divina en nuestra alma, aunque pues no siempre seamos conscientes. Por eso tenemos que estar atentos. Bueno, ¿qué está pasando en mi interior? ¿De dónde proviene lo que estoy pensando, sintiendo, lo que deseo hacer? ¿Viene de Dios? ¿Viene del enemigo? ¿Viene de mi naturaleza? Si es algo malo, pues da lo mismo de dónde venga, si de mi naturaleza o del demonio. Simplemente no hay que hacerlo. Y al revés, ¿no? Si es bueno, pues hay que hacerlo. Este clima de interioridad nos va a ayudar a percibir. Entonces, si nosotros nos estamos examinando, nos va a ayudar a percibir los diferentes movimientos que tenemos y cuál es su origen. Entonces, si nos dejan alegría, paz, o inquietud y tristeza. Y este examen del corazón, pues nos va a ayudar a tomar conciencia de lo que surge en nuestro interior y poco a poco, por la experiencia, vamos a ser capaces de identificar cuando es una invitación del Espíritu Santo que nos impulsa el Espíritu Santo a hacer o dejar de hacer una cosa. Entonces, si nosotros estamos con esta actitud de examen, de buscar hacer, acuérdense lo que decíamos, una gracia, el ser fiel a una gracia atrae otras gracias. Entonces, si yo me estoy, como quien dice, vigilando, pues voy a estar atrayendo nuevas gracias y Dios va a derramar más gracias en nosotros. Y por último, es pues abrir el corazón a un consejero espiritual. El abrir el corazón a una persona que pueda aconsejarnos espiritualmente, pues nos va a facilitar el discernimiento y además nos va a hacer ver con más claridad lo que nosotros quizá no somos capaces de ver, de cuáles son nuestras motivaciones, etc.
Y también cuando nosotros verbalizamos, cuando nosotros ponemos en palabras lo que estamos viviendo, como que también como que se hacen presente en nosotros, y muchas veces solo con hablarlo, la persona capta, ¿no? Si está bien, si está mal, etcétera. Y también el que nos abramos, pues implica mucha humildad muchas veces, ¿no? Y a Dios le agrada Dios bendice esa humildad, ese deseo de abrirnos para conocer mejor su voluntad. Y pues también, al ver en nosotros el deseo de conocer su voluntad, pues va a estar más propenso a darnos las gracias que necesitamos. Bueno, con esto terminamos ya esta parte. Ya en enero vamos a empezar ya con lo que son los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, que son tan importantes. Y ahora pues es el momento de, espérenme 2 segundos para verlas.